Pues el pasado martes, amigos, hace un par de días, el presidente Zelensky lanzó de nuevo una advertencia. Dijo que Rusia había colocado explosivos en el techo de la planta nuclear. Esto es una realidad, porque si es una realidad, es una amenaza bastante seria que a todos nos debe de preocupar. ¿O es solamente un discurso para incrementar la presión en el conflicto en contra de uno de los bandos y obtener focos internacionales? Por su parte, también Rusia afirmó que era Ucrania quien estaba planeando atacar la planta. Y ante esas contradicciones, amigos, entonces, ¿a quién debemos de creerle? Primero ahí tenemos la primera nota. Dice alerta máxima, Zelensky. Alerta máxima, por cierto, máxima. Zelensky advierte sobre una amenaza grave en la planta nuclear de Zaporizhia. Ok. Y luego tenemos otra nota distinta. Rusia advierte de posible acto subversivo de Ucrania en central nuclear de Zaporizhia. Ojo, esta no es alerta máxima. Miren ustedes, amigos, las dos tienen como consecuencia un desastre nuclear. La diferencia es que cuando está de un lado es alerta máxima, pero cuando la amenaza nuclear, que a todos nos afectaría igual, es del otro lado, entonces es una advertencia de posible acto subversivo. ¿Quién tiene la razón? Estas advertencias, amigos, no son nuevas. Zelensky lleva advirtiéndose desde agosto del año pasado sobre una posible catástrofe nuclear, acusando a Rusia de un chantaje nuclear. Y en noviembre, amigos, del año pasado, hablaba de un posible sabotaje y le pidió a la OTAN que protegiera la planta. Luego, en marzo de este año, afirmó que Zaporizhia estaba siendo rehén de Rusia, como otra forma de chantaje. Y luego, en junio, volvió a hablar de nuevo de sabotaje a la planta. Si por cada vez que escucháramos este discurso se hubiera cumplido esa amenaza, ya llevaríamos por lo menos 3 desastres nucleares, ni Dios lo quiera, en Zaporizhia. Entonces, ¿cuál es el juego aquí? ¿De qué se tratan todas estas advertencias? Que sí son reales, Lo que sí es real es que hay un peligro nuclear en estos momentos librándose allí, y esto, amigos, es serio y nos va a terminar por afectar a todos, no importa qué bando lo haga, y debemos de tomarlo en serio. En agosto y noviembre del año pasado, amigos, sí parecía haber una amenaza real. Incluso el Organismo Internacional de Energía Atómica se preocupó por esto. Pero desde entonces las cosas se volvieron otra vez a enfriar. El hecho es, amigos, que un ataque nuclear de ese tamaño no tiene mucho sentido ahora porque la planta está desconectada de la red eléctrica ucraniana. Entonces atacarla no tendría mucho sentido militar estratégico, además porque ya está en manos del bando ruso. Implicaría, por supuesto, no solo una condena global, también implicaría que es lo más desastroso la liberación de radiación que podría afectar a más de 1 millón de personas. Pero para advertir de un ataque, esa es otra historia, amigos. Estamos hablando de palabras serias. No podemos usarla como un discurso para atraer el foco internacional como ahí viene el lobo. Lo que sí es un hecho es que ambos lados se han acusado mutuamente de planear ataques en Zaporizhia. Entonces esto quiere decir que algo hay de fondo. Y la verdad, amigos, es que Ucrania ha estado utilizando también estas advertencias para reunir apoyo económico. Por ejemplo, el Organismo Internacional de Energía Atómica respaldó las declaraciones penúltimas de Zelensky. Incluso su director visitó Zaporizhia 3 veces. Pero la cuestión aquí es, ¿está Ucrania intentando aumentar la presión sobre Rusia o es una amenaza nuclear esta vez? ¿Esta vez sí viene el lobo o no viene el lobo? Bueno, lo que es un hecho es que fue Rusia quien tiene el control actual de la planta desde el mes de marzo de este año. Y Ucrania del año pasado. Y Ucrania controlaba la planta de Zaporizhia, pero las tropas rusas lucharon para tomarla. Y desde entonces la tienen el control. Entonces es evidente, amigos, que el Kremlin sí tenía interés en ella. Pero ¿por qué tanto interés en esa planta de ambos bandos? Bueno, vamos a empezar con un hecho claro. Alrededor del 50% de la energía en Ucrania es nuclear. Y si controlas esta planta, tienes la capacidad de apagarle el switch a todo, por así decirlo, apagar las luces de Ucrania. Déjenme mostrarles incluso
Aquí tenemos los reactores nucleares, las 10 mayores centrales nucleares del mundo, y pueden ustedes ver que de esos 10 centrales nucleares del mundo van a encontrar 4 en Ucrania. Y esto, amigos, vuelve a esto bastante peligroso. De hecho, Ucrania se sitúa entre los 10 principales productores de energía del mundo, como pueden ustedes ver ahí. Y eso solo nos pone en perspectiva, amigos, de lo grave que es esta planta en plena guerra, no solo de lo importante en la infraestructura económica ucraniana, también del peligro que se vuelve como un arma nuclear. Porque ¿qué pasaría si alguien tuviera el control de esa planta para fines nucleares, bélicos? Básicamente, quien controla la energía en la guerra controla una parte significativa de la vida diaria de las personas y el funcionamiento de la nación, sobre todo en el invierno, porque recuerden que los inviernos en Ucrania son como los de aquí de Canadá, durísimos. Por eso tenemos que pensar en esto. Si tienes la capacidad de apagarle la luz en el invierno, ni Dios lo quiera, imagínate un interruptor gigante, pues sumirías a Ucrania en la oscuridad. Y eso sería un escenario aterrador. Pero esa es la realidad de por qué es tan importante el control de Zaporizhia. Pero la energía, amigos, es apenas una parte de este problema. Hay algo mucho más en juego aquí en todo esto. Rusia podría estar usando también el miedo como un arma, y Ucrania también. Ambos pueden tomar prácticamente como rehén de guerra en medio de este conflicto a la planta nuclear, y eso es preocupante. Y ya lo estamos viendo, ambos bandos se acusan entre sí. Ese no es un concepto nuevo. Las naciones, amigos, han usado siempre el miedo para manipular y controlar a las poblaciones durante siglos. Y como estrategia de guerra, esto es también muy frecuente. Pero ahora estamos hablando de un miedo en una escala nuclear. Un accidente en una planta nuclear, amigos, no es solamente una cuestión de que se me cayó se fue la luz. No, estamos hablando de una amenaza de la vida de millones de personas. Y ahí podemos nosotros ver muy cerca algo similar. ¿Recuerdan ustedes Chernobyl? También en Ucrania, uno de los peores desastres nucleares de la historia, que provocó la muerte y la enfermedad de miles de personas y afectó a una región muy grande de la propia Ucrania hasta la fecha. Por eso estas palabras y estas amenazas en Ucrania especialmente resuenan y duelen tanto. Y a pesar de que sucedió esto hace ya más de 30 años, sus efectos perduran hasta hoy. La ciudad esta de Pripyat, que está muy cerca de Chernobyl, sigue siendo una ciudad fantasma, no hay nada. Nada de vida humana puede estar cerca de ahí por la radiación tan grande que sigue estando ahí. Por eso, amigos, es precisamente que hoy vemos este tipo de notas. La central nuclear ucraniana de Zaporizhia asusta a toda Europa, porque este temor abarcaría a toda la región. Ahora imagina, ni Dios lo quiera, un accidente similar al de Chernobyl, pero en esa planta de Zaporizhia. Por eso tienen tanto miedo, no solo Europa, también el mundo entero debería de tener miedo y tomar atención sobre este problema que estamos viendo. Porque es una realidad siniestra, amigos, que tomar como rehén de ambos bandos amenazas mutuas sobre esta planta es jugar, amigos, con algo todavía peor que las implicaciones de la guerra. ¿Quieres datos más duros sobre esto? Bueno, la planta de la energía nuclear de Zaporizhia, que estamos viendo ahí, puede producir más de 20,000 millones de kilowatts al año. Eso sería suficiente para abastecer la energía de más de 4 millones de hogares. Es súper potente. Y por supuesto, amigos, que toda Ucrania se quedaría sin luz si la planta dejara de funcionar. Pero una gran cantidad significativa de personas, industrias y servicios se verían afectados. Repito, corrijo, no toda Ucrania, pero sí una gran parte de ellos se verían afectados. Ahí hay algo que es muy importante considerar, porque sí hay una amenaza real que está sucediendo en este momento. El miedo como un arma de guerra. Es absolutamente posible. Ya lo hemos visto en la historia, no solamente con accidentes nucleares. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, básicamente lo que se manejó fue eso, el miedo, la coerción política. Y en este contexto, amigos, el miedo puede ser un elemento de poder o una amenaza que se utiliza para objetivos militares de ambos bandos. Pero aparte de causar pánico, amigos, hay un miedo que sí es
real en este momento. Resulta, amigos, que en el caso de Zaporizhia, si un accidente, ni Dios lo quiera, ocurriera, sería devastador. Tan devastador como Fukushima, por cierto. Y se sentiría en toda Europa. Y ahorita precisamente Alba nos va a hablar de Fukushima, que sigue teniendo problemas, implicaciones muy grandes. Pero sería incluso igual o peor que la desgracia de Fukushima. Pero ¿sabes a dónde más llegaría esta radiación? Aparte de Europa, si Rusia quisiera estallar esa planta, ¿a quién afectaría? A Rusia. Y por eso esta propaganda que hoy vemos en los principales medios de comunicación que circulan tantos, no tiene mucho sentido. La radiación no respeta fronteras, amigos. Y no digo que no sea cierto. Solo digo que se necesitaría ser bastante torpe o loco para explotar una planta nuclear que está tan cerca de tu propio territorio. Déjame mostrarte tan solo unos números que te pueden dar un escenario todavía más grande del por qué debemos de cuestionar esto que estamos viendo. ¿Cuál sería la dimensión del daño para la población rusa si Zaporizhia sufriera un atentado nuclear? Bueno, al noreste de Zaporizhia se encuentra una ciudad rusa llamada Belgorod, que tiene una población de alrededor de 350,000 personas. Pero ahí no se acaba todo. Más al norte se encuentra otra ciudad rusa que se llama Voronezh, con una población todavía más grande. Estamos hablando de más de 1 millón de rusos que viven ahí. Y ambas ciudades, amigos, se verían afectadas en caso de un desastre nuclear en Zaporizhia. Estamos hablando de una población combinada de más de 1.350.000 personas rusas. Además, Rusia, amigos, no es un país aislado. Tiene fronteras con 14 países y muchos de ellos son países súper aliados de Rusia. Estamos hablando, por ejemplo, de Bielorrusia. Y también estamos hablando de otras regiones del Báltico, incluso hasta los países nórdicos. Esto afectaría a muchísimas personas. Por eso, en términos de magnitud, amigos, los niveles de radiación dependen de una serie de factores, incluyendo la naturaleza del accidente, las condiciones meteorológicas. No sabemos para dónde jalaría el aire y para dónde se llevaría la radiación. Incluso pudiera todavía llegar más lejos, dependiendo de las condiciones meteorológicas. El caso de Chernobyl es un caso muy claro de esto, que registró niveles de radiación de hasta 5.6 Röntgen por hora. Estos son más de 112 veces la tasa de exposición segura para el ser humano. En una situación similar, amigos, las ciudades rusas que mencionamos podrían estar expuestas a niveles de radiación potencialmente mortales. Y el tiempo, bueno, de nuevo hay muchas variables, amigos. Si tomamos Chernobyl como referencia, podríamos estar hablando de que todas estas ciudades de Rusia, de Bielorrusia y también de Ucrania estarían en una zona de exclusión inhabitable por más de 37 años después del accidente. Es decir, Rusia tendría que reevacuar a todas esas ciudades y sería un lugar inhóspito que ningún ser humano podría pisar por lo menos 37 años más. Por eso, amigos, estaríamos hablando de décadas antes de que esas áreas volvieran a ser seguras para la vida humana. Por eso es tan crucial, amigos, y tan peligroso lanzar este tipo de amenazas sin fundamentos. Y no digo que no tengan fundamentos, pero ya lo hemos visto tantas veces como una cosa de ahí viene el lobo, que debemos de empezarnos a cuestionar si no le estamos restando seriedad a esto usándolo como un artilugio de guerra, cuando no medimos las implicaciones de lo que podría desatar este desastre en donde Rusia se vería obligado a enfrentar junto con Ucrania. Esto no respetaría bandos de guerra, un problema nuclear de dimensiones desastrosas. Y esto nos lleva a cuestionarnos, amigos, si las acusaciones de Zelensky son ahora una táctica para generar miedo y simpatía, también en sus propios habitantes, o es un esfuerzo para atraer más apoyo financiero y político para su causa, o si es real. Tal vez es real. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, pero repetirlo tantas veces, amigos, sí genera una duda de que la amenaza nuclear es seria y es real, porque por lo pronto ambas partes en el conflicto lo están diciendo. Pero, amigos, ¿saben qué es un riesgo que sí es real y que aquí nadie puede vacilar en que existe y tenemos que preocuparnos todos? Bueno, primero, para entender el riesgo tan potencial que está a punto de ocurrir ahí, un desastre nuclear en Zaporizhia,
Hay que entender cuál es el papel crítico de los sistemas de enfriamiento. Les mostraba yo en esta imagen, por cierto, cómo funcionan. Si ven ustedes esa salida al agua que dice salida al estanque de enfriamiento, ese enfriamiento es porque se utiliza para que pueda operar la central nuclear. La energía nuclear, amigos, proviene de una reacción en cadena que sucede cuando el núcleo del reactor está en reacción y produce calor para que se genere vapor. Esto nos lo sabemos muy bien porque yo viví cerca de una central nucleoeléctrica en el estado de Veracruz. Entonces me acuerdo que incluso cuando íbamos en la secundaria y también en la preparatoria de excursiones nos llevaban allí a la central Laguna Verde gratis, ¿no? Que supiera yo lo que es eso, ni lo quiera Dios que me vuelva a meter de gratis, ¿no? No digo que sea insegura Laguna Verde, simplemente digo que mis respetos y yo no me meto a un lugar así de gratis, ¿no? Sin saber primero cómo está. Porque, pues obviamente meterse a una central nuclear, pues siempre tiene un riesgo por seguro que sea. Claro. Pero ahora estamos hablando, amigos, de que para poder enfriar las turbinas que generan electricidad, ese sistema de enfriamiento necesita algo y en cantidades grandísimas, que es el agua. Sin el agua, amigos, el reactor se puede sobrecalentar hasta el punto de fundirse. Por eso estas centrales se establecen cerca de ríos o lagos. En el caso de la central nuclear de Laguna Verde, está frente a un lago de agua salada, me parece, porque está frente al mar. Porque utilizan del agua para poder enfriar esa cantidad, esos reactores. De otra forma se vuelve súper peligroso. ¿Cómo se enfría un reactor nuclear? En la mayoría de las plantas, como las de Zaporizhia, como mencionamos, se utiliza el agua del río. De hecho, amigos, Zaporizhia, como muchas otras centrales nucleares, como la que tenemos en México, por eso está siempre enfrente de un río o de un lago, porque se alimenta de una presa. En ese caso, que están ustedes viendo ahí, se alimenta de una presa que se llama Kakhovka, que proporcionaba el agua necesaria para el sistema de enfriamiento de la planta. Pero pasó un problema, amigos. Esa presa fue saboteada. Y aquí tenemos algunas imágenes satelitales de cómo se ve justo ahora, después del sabotaje, la toma de agua para enfriar la planta. Como pueden ustedes ver, ese era el mapa satelital antes del sabotaje en la central de Zaporizhia. Y ahora están ustedes viendo la evolución después del sabotaje. No hay agua, amigos. No hay agua para enfriar los reactores ya. Y entonces aquí el problema es, sin ese suministro de agua, de enfriamiento, ¿qué es lo que va a pasar? No se pueden enfriar los reactores y se puede producir un derretimiento nuclear y se puede liberar mucha radiación al medio ambiente. Y la pregunta entonces aquí es de lo que no se está hablando en los principales medios de comunicación. Rusia tiene el control de la planta. ¿Quién saboteó el río? La presa, perdón. ¿Quién saboteó la presa? ¿Quién sería lo suficientemente imprudente o malintencionado como para poner en peligro la presa? Esa es una pregunta, amigos, que es la pregunta realmente clave aquí. Un sabotaje, por cierto, que nos recuerda a un sabotaje como el del Nord Stream 2. Y se podría argumentar que este sabotaje pudiera ser de cualquier agencia conflictiva en la región. No podemos acusar sin sustentos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos, amigos, a pesar de que no hay evidencia clara hasta ahora, porque no hay esfuerzos por investigar de dónde vino ese sabotaje o la amenaza a la presa de Kakhovka, algunos sí han sugerido que se trata de una estrategia de desestabilización de la región. Pero esta estrategia de desestabilización puede traer consecuencias nucleares gravísimas para la humanidad, amigos. Y nos recuerda, ¿recuerdan ustedes el tema del sabotaje del gasoducto Nord Stream 2? Bueno, ahí estuvimos hablando de una contaminación pues del agua, ¿no? Pero ahora estamos hablando de una contaminación mucho, mucho peor, porque el alcance nuclear de esto perduraría, ni Dios lo quiera, por años. Y eso es de lo que no están hablándonos los medios de comunicación hoy, Alba. No, obviamente no. Obviamente ellos solo van a mostrar la parte que conviene a los intereses mostrar. Claro, pero es peligrosísimo. Bastante, porque necesitamos saber realmente qué está pasando, porque siempre nos las pasan de humo. Sí, y Alba, la cosa es que
Ok, ¿qué es el lado ruso? ¿Qué es el lado ucraniano? En 37 años, cuando no haya un solo ser humano en 30 años que pueda poner un pie en toda esta zona, como pasa con Chernobyl, ¿tú crees que alguien se va a preguntar quién fue? Lo único que vamos a estar atendiendo es el desastre nuclear de esas proporciones tan grandes que afectaría a muchas zonas de Europa, no nada más a Ucrania y a Estados Unidos, por el egoísmo o el interés de una guerra. Ni siquiera van a quedar... No sabemos, ¿verdad? Pero muchos de los actores que hoy están en esto con sus intereses egoístas ni siquiera probablemente estén vivos cuando se quede todo ese legado de destrucción nuclear. A lo mejor ya tienen otro plan y por eso lo están haciendo. Desastroso.